Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a terminar el último ejercicio de nuestra convocatoria actual de EBAU. Recordad, convocatoria ordinaria en Aragón, año 2023, Matemáticas Científicas, ejercicio número 10. Como siempre, antes de comenzar, me gusta recordaros que para todos aquellos que os cueste y que tengáis alguna duda que no sepáis solventar, podéis contratar nuestro servicio de clases particulares. Toda la información que necesitéis a través de la dirección de correo que tenemos en la descripción. Creo que os puede ayudar, os puede venir muy bien para solventar cualquier duda que tengáis y para eso estamos nosotros. Bueno, una vez hemos dicho esto, vamos a empezar con el ejercicio número 10, en el que nos dicen lo siguiente. Lo tenemos aquí abajo y nos dicen: el contenido total en sulfitos, medido en miligramos por litro, del vino que se produce en una bodega, sigue una distribución normal de media 150 y desviación típica 30. Es decir, nos dicen que mu es igual a 150 y sigma es igual a 30. ¿De acuerdo? La bodega se compromete a vender solamente los vinos con contenido total en sulfitos inferior a 200 miligramos por litro. Es decir, buscamos un X que sea menor que 200, ¿vale? Pero ¿qué es lo que nos ocurre? Que en este caso, por lo que se desechan para la venta aquellos que superen esta cantidad, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un vino producido en la bodega que se deseche por la elevada cantidad de sulfitos, ¿vale? Entonces, como buscamos que el vino esté por debajo, realmente lo que nos están preguntando, mucho cuidado, es la probabilidad de que se deseche, es decir, 1 menos la probabilidad de que se utilice, ¿vale? Por tanto, estaríamos buscando, en realidad, cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 200, porque los que están por encima son los que vamos a desechar. Pero si recordáis, en la distribución normal, ¿vale? Teníamos que, yo por ejemplo calculaba aquí, donde aquí me podía caer, por ejemplo, esto podía ser el X igual a 200, por decir algo, y en la tabla lo que voy a encontrar es simplemente toda esta probabilidad, ¿vale? Por tanto, es decir, aquí encontraré, todo este trozo de aquí será la probabilidad de X menor que 200. Entonces, si quiero calcular este trozo, que será el de la derecha, esto será la probabilidad de X mayor que 200. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la probabilidad de X mayor que 200 será básicamente toda la curva, es decir, 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 200, ¿vale? Esto es lo que voy a encontrar, o esto es lo que voy a buscar, mejor dicho. Por tanto, vamos a encontrar este término lo primero. Y cuando lo encontremos, tendremos que restárselo a 1, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en la tabla no tenemos la probabilidad de X, sino que tenemos, si recordáis esta tabla, está normalizada. Es decir, para un valor de z menor que k en distribución normal de media 0 y desviación típica 1. Entonces lo que tenemos que hacer es básicamente encontrar esa variable z a cuánto es equivalente. Y si recordáis por la expresión de la curva que teníamos que era, que en este caso f de x era 1 entre sigma por la raíz de 2pi por e elevado a menos un medio de x menos mu entre sigma al cuadrado, ¿vale? Este x menos mu entre este x menos mu entre sigma es lo que conocemos como la variable z, ¿de acuerdo? Esta variable z es x menos mu entre sigma, que en este caso sería 200 menos 150 entre ese sigma que es 30. Esto sería 50 entre 30, lo que es lo mismo 53 o aproximadamente 1,67, ¿vale? Entonces, ahora lo que tendré que buscar en mi tabla es ese valor de 1,67, ¿de acuerdo? Porque ahora ya tengo z igual a 1,67, ¿vale? Por lo tanto, es lo que deberemos buscar. Es verdad que es 1,6 periodo, ¿vale? Pero yo creo que si lo aproximamos a 1,67 sería correcto, ¿vale? Si alguien quiere hacer 1,65 por aquello que está más cerca de 1,65 que de 1,66, también sería correcto, ¿vale? De hecho, vamos a hacerlo con este para que veáis que realmente la diferencia es mínima. Entonces vengo a la tabla y busco el 1,6, que lo tengo aquí, y en este caso el 1, hemos dicho 65, no, perdón, sería 66, es decir, 1,666, que en la tabla tenemos los valores de 1,66 y de 1,67. Entonces podemos hacer ese valor intermedio de 1,665,
por ejemplo, ¿vale? Por aquello de que está un poquito más aproximado. Pero bueno, si alguien coge 1,67, tampoco está mal. Vamos a coger este de aquí, que sería la media entre 1,66 y 1,67. Entonces vengo aquí, pongo el 1,6 que lo tengo aquí, y el 1,66 es 0,946 y el 1,66, perdón, es 0,9515 y el 1,67 es 0,9520. Por tanto, la media será 0,9520, porque aquí tenemos 25, aquí tenemos 15, por tanto la media será 20, es decir, 0,952. Por tanto, la probabilidad de ese z que hemos dicho menor que 200 será 0,952. Pero recordad que no buscamos esto, estamos buscando esto de aquí, ¿de acuerdo? Es decir, que la probabilidad de z mayor que 200 será 1 menos la probabilidad de z menor que 200. Es decir, 1 menos 0,952, que en este caso nos quedará de manera aproximada, repito, si alguien cogiera cualquiera de los otros dos, se consideraría correcto, 0,0, en este caso, 48, si no me equivoco, ¿vale? 1 menos 0,952, 0,048, que esto lo podemos poner como un 4,8%. Es decir, según esta distribución, el 4,8% de los vinos que va a producir nuestra bodega va a tener sulfitos mayores a 200, que son los que vamos a desechar. Por tanto, podríamos vender el restante. Venderíamos el 95,2% y tendríamos que desechar el 4,8%. De esta manera, ya tenemos realizado la primera parte. Y ahora vamos con la segunda. Voy a dejar la curva por aquí porque la utilizaremos ahora y vamos a ver qué es lo que nos preguntan en este caso. Bueno, borro todo esto, que ya no lo necesitamos, y ahora vamos con el siguiente caso. ¿Qué porcentaje de los vinos producidos en esta bodega tienen un contenido total en sulfitos entre 110 y 150 mililitros? Es decir, ahora busco que X pertenezca al intervalo 110-150. Entonces, supongamos el 150 nos cae justo en el medio, ¿vale? Por tanto, yo ya sé que la probabilidad de 150 va a ser 0,5, lógicamente, porque en mitad de la curva tengo exactamente lo que sería esto. De todos modos, lo puedo calcular. Puedo decir que X sería 150 menos 150 entre 30, es decir, 0 entre 30, es decir, 0. Para Z menor, en este caso, la probabilidad de Z menor que 0, si vengo a la tabla y pongo el 0, me queda ese 0,5 tal y como preveíamos, ¿vale? Por tanto, este lo tenemos ya calculado. Pero claro, ahora no me piden cuánto es esta probabilidad, me piden que cuánta área tengo o cuánto porcentaje del vino tengo entre el 110, que por ejemplo caerá aquí, y el 150 que nos cae aquí, ¿vale? Entonces, ¿este área cómo la puedo calcular? Pues puedo calcular básicamente el área que hay a la izquierda del 150, que sería toda esta aquí, y restarle el área que hay a la izquierda del 110, ¿vale? El área que hay a la izquierda del 150 sería esa probabilidad de x menor que 150, es 0,5. Esto ya lo he calculado, ¿vale? Pero ahora tenemos que calcular la probabilidad o el área de que x sea menor que 110. Y esto va a ser un poquito más complicado. ¿Por qué? Lo primero, porque hemos de tener en cuenta lo siguiente. La curva en la tabla nos da las áreas que tengo desde el valor de la media hacia la derecha. Es decir, para estos valores, para estos, para estos, para estos. Pero de aquí a la izquierda no nos da ninguno. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que plantearlo de otra manera. Tenemos que plantearlo de la siguiente forma, ¿vale? ¿Cuál sería el valor simétrico a 150, mejor dicho, a 110 con respecto a 150? Pues si aquí tengo una separación de 40 unidades, aquí tendré otra separación de 40 unidades. Es decir, el 190, ¿vale? ¿Y por qué pongo este valor aquí? Porque lo que viene a decirnos básicamente esta separación, si la hubiera hecho más o menos correcta, es que el área que voy a pintar aquí en azul, el área que tendría aquí en azul, repito, si la curva fuera totalmente simétrica y correcta, sería exactamente la misma que el área que tendría aquí en rojo, ¿vale? Porque como me separo lo mismo de la media hacia la izquierda que hacia la derecha, tendré exactamente el mismo área. Por tanto, ya podemos decir que la probabilidad de que x sea menor que 110 es la misma que la probabilidad de que x sea mayor que 190, ¿vale? ¿Y qué es lo bueno? Que yo la probabilidad de que x sea mayor que 190 sí que la sé calcular,
porque hemos visto antes que esto era 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 190, ¿vale? Es decir, toda la curva menos lo que tengo a la izquierda, es decir, toda la curva menos todo este trozo de aquí, ¿vale? Y este dato sí que me lo da mi gráfica, ¿de acuerdo? Porque podré decir que z será igual a x menos mu entre sigma, es decir, a 190 menos 150 entre 30, que esto será 40 entre 30, es decir, 4 tercios, es decir, aproximadamente 1,33, ¿vale? Repetimos entre esa media entre 1,30 y 1,35, ¿de acuerdo? Podríamos verlo tal que así, o simplemente en 1,33, que lo tenemos el valor exacto en este caso, ¿de acuerdo? Tendríamos 1,33 en este punto. Pero bueno, podemos verlo como queráis, entre 1,33 y 1,34, si alguien lo quiere hacer de esa manera, como mejor os interese, ¿vale? Entonces yo ahora voy a determinar esta probabilidad buscando ese 1,33 en la tabla. En este caso no voy a aproximar porque antes sí que lo he hecho, pero bueno, si no lo hubiéramos hecho, tampoco hubiera pasado nada, ¿vale? Entonces vengo aquí y digo 1,3, 1,33, lo tengo aquí, ¿de acuerdo? Lo voy a señalar para que lo veáis bien. Justo este valor, ¿de acuerdo? Porque aquí tengo el 1,3 y aquí el 1,33, es decir, 0,9082. Por tanto, sé que la probabilidad de que x sea menor que 190 es 0,9082. Si la he copiado correctamente, así es. Por tanto, tendré que la probabilidad de que x sea más pequeño que 110 será la misma que la probabilidad de que x sea mayor que 190, y esto es 1 menos la probabilidad de x, en este caso, menor que 190. Es decir, 1 menos 0,9082, o lo que es lo mismo, 0, en este caso, 0,918, si no me equivoco, ¿vale? 1 menos 0,9082, 0,0918, correcto. Esto es la probabilidad de que x sea más pequeño que 110. ¿Vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Que si antes ya habíamos visto que la probabilidad de x menor que 150 era 0,5 y la probabilidad de x menor que 110 es 0,0918, lo que habrá entre ellas, es decir, lo que hemos marcado aquí antes como el resultado que yo buscaba, que era toda esta zona, será básicamente el total a la izquierda del 150 menos el total a la izquierda del 110, es decir, la resta entre ellas. Por tanto, la probabilidad de que x esté entre 110 y 150 será 0,5 menos 0,0918. Y esto, si lo hacemos, será 0,5 menos esto, que esto es 0,4082. O lo que es lo mismo, el 40,82% en este caso. Es decir, casi el 41% de los vinos que producimos en nuestra bodega tienen una densidad, una proporción, en este caso, de sulfitos de ese valor que hemos visto aquí entre 110 y 150. Ya habéis visto, chicos, que aquí la aplicación de la probabilidad de densidad es muy sencilla, simplemente tenemos que recordar esta expresión que teníamos de que z era x menos mu entre sigma, y lo que sí que tenemos que hacer es muy bien razonar cómo se distribuyen las distintas probabilidades. Es decir, si miro a la izquierda, si miro a la derecha, si tengo que pasarme al otro lado, ver cómo comprobar en la tabla. Por lo demás, no tiene ninguna complicación. Simplemente es ver lo que nos dicen en cada uno de los ejercicios. Y muy importante, leer lo que nos ponen en el enunciado para ver cómo lo respondemos. Porque en la primera pregunta nos dicen la probabilidad de que el vino se deseche, y sería muy probable que muchos pusierais simplemente esta probabilidad y no 1 menos esta probabilidad, ¿vale? Porque el que se desecha es el que está fuera del que hemos calculado. Y en este caso nos piden el porcentaje. Por lo tanto, si alguien no lo representa en porcentaje, sino que simplemente da la probabilidad, también mucho cuidado con eso porque nos pueden restar. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmelo en los comentarios y nosotros la intentaremos responder. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.